de las regiones del cerebro es mucho más global. Y al ser mucho más global se relaciona con frecuencias más lentas. Mientras que en estados de vigilia, estados de alerta, estados cuando estamos despiertos, la dinámica del cerebro puede llegar a ser mucho más desincronizada. Listo. Ahora, ya hablamos un poco sobre la importancia de estos ritmos y ahora podemos preguntarnos un poco sobre los mecanismos que se sustentan por estos ritmos cerebrales. Estructuralmente nosotros tenemos diferentes microcircuitos o subredes que son capaces de funcionar como marcapasos, oscilando e incluso siendo capaces de resonar en rangos específicos de frecuencias. Estos microcircuitos y estas redes lo que hacen es que dotan de una actividad propia al cerebro independiente de lo externo. Entonces el cerebro sin necesidad, bueno, siempre lo está, pero sin necesidad de estar acoplado con el ambiente, tiene una dinámica propia que se alimenta por estos circuitos y estas bases estructurales. Entonces, lo interesante es que cuando nosotros miramos cómo es el acople entre esta dinámica propia del cerebro y los estímulos externos, podemos observar que ese acople puede ser muy distinto, tal que puede suceder el caso en que se ignoren la mayoría de estos estímulos, como sucede en los casos del sueño, donde lo que sucede es una suerte el cerebro se vuelve menos susceptible a lo externo y se encierra mucho más en su propia dinámica. También ese acople puede generar el filtrado de los estímulos, como en los estados de concentración, donde se da una clase de selectividad, que lo que hace es del ambiente, entonces elige los estímulos que me interesan, le da cierta prioridad a determinados conjuntos de estímulos. O también están los estados de vigilancia, donde el cerebro se presta para observar, es decir, para caracterizar y obtener la mayor información del ambiente. Por ejemplo, para en el caso de detectar alguna amenaza, que esta señal se amplifique rápidamente y poder actuar. Por ejemplo, huir. Listo. Ahora, si bien estos ritmos son importantes para dotar de una dinámica propia al cerebro, es la interacción entre si bien estos mecanismos, estos subcircuitos de los que les hablé, son importantes para alimentar y dotar de una dinámica propia al cerebro, es la interacción entre los diferentes ritmos cerebrales, cómo unos ritmos regulan a los otros, la que se relaciona primordialmente con cómo se coordina y se sincroniza la actividad de diferentes regiones cerebrales, que a la vez es capaz de reclutar a otras regiones cerebrales y ayudar a integrar y procesar los estímulos de una manera coherente y unificada. Esto se basa en la idea de que la actividad coordinada de diferentes regiones cerebrales tiene un impacto mucho mayor sobre otras regiones cerebrales que cuando no existe ninguna correlación temporal. Entonces, por ejemplo, en esta imagen es mucho más probable ahí arriba que la región C se coordine con la actividad de A y B cuando A y B ya en sí están coordinados, enviando señales coordinadas a la región C. Mientras que en este caso la probabilidad es mucho más baja porque estas dos regiones no están conectadas entre sí. Entonces, un ejemplo de esto es, bueno, por ejemplo, pueden mirar esta imagen que se observa acá. Entonces, cuando nosotros observamos una imagen, lo que sucede es que estas diferentes características de esta imagen, como por ejemplo su color y sus formas, se procesan en diferentes regiones espacialmente separadas del cerebro. Luego estas regiones, por medio de su sincronización, de su coordinación, son capaces de coordinar y de reclutar otras regiones cerebrales relacionadas, por ejemplo, con procesamiento más abstracto y que vinculan estos estímulos que observamos con, por ejemplo, experiencias pasadas, tal que se integran en una representación coherente y son capaces de permitirnos reconocer esta imagen, pues que, según entendí yo, es muy icónica aquí en los Andes. Sí, listo. Ahora, esto es sobre los mecanismos que se sustentan por los ritmos cerebrales y aquí hablamos sobre cómo esta interacción entre los ritmos es muy importante para ayudar a la integración y al procesamiento de los estímulos. Entonces podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo se da esta interacción entre los diferentes ritmos cerebrales? ¿Cuáles son los mecanismos estructurales que sustentan esto? La cosa es que esto no es tan fácil y de hecho sigue siendo un tema abierto y de debate, pero en lo que sí podemos enfocarnos es en cómo se da esta interacción, cómo se da este acople entre los diferentes ritmos cerebrales. Entonces ya dijimos antes que las oscilaciones lentas modulan la actividad de las regiones más locales. Y eso lo podemos ver que se puede ver desde diferentes formas. Entonces, por ejemplo, la amplitud de las oscilaciones lentas, en este caso, puede modular la
la amplitud de las oscilaciones más rápidas, o puede la fase de las oscilaciones lentas ayudar a acoplarse con la fase de las oscilaciones rápidas y ayudar a sincronizar diferentes regiones en el cerebro, a pesar de que ni siquiera estén conectadas directamente, por ejemplo. Este tipo de mecanismos, más o menos uno los observa, por ejemplo, en la radio AM y FM, en donde las señales lentas ayudan a las señales rápidas, por medio de su amplitud o, por ejemplo, de sus cambios en la frecuencia, codifican cierta información que se transmite por la radio. En este caso no se relaciona directamente con la codificación de información, sino que lo que hacen estas formas de modular las frecuencias rápidas es ayudar a coordinar la actividad de diferentes regiones cerebrales, por ejemplo, a sincronizarla. Entonces, estas diversas maneras en las que se hace acople entre las frecuencias rápidas y las frecuencias lentas, en principio la podemos asociar y se puede ver inmiscuida en diferentes operaciones cognitivas. ¿Como cuáles? Listo. Entonces, tenemos, por ejemplo, la codificación de ítems y secuencias. Esto se basa, por ejemplo, en la memoria de trabajo, en la capacidad que nosotros tenemos para almacenar objetos en nuestra mente que luego vamos a utilizar en pro de algo. También lo podemos relacionar con el procesamiento de secuencias que tienen un orden específico, por ejemplo, para uno moverse en este laberinto, que tienen un orden específico, y por ejemplo también en la atención visual. Entonces lo que nosotros observamos es que las frecuencias lentas ayudan de alguna manera a acoplar estos diferentes estímulos relacionados con estas frecuencias pequeñas, relacionando cada uno de estos estímulos con diferentes características. Entonces, ya sea objetos que uno mantiene en la memoria de trabajo y también los puede ordenar temporalmente. Existe un orden temporal que nos permite memorizar, por ejemplo, este tipo de secuencias. Esto es importante no solamente para desempeñarnos como en ciertas cosas relacionadas con el ambiente, sino para el aprendizaje, pues esto nos ayuda a agrupar estos estímulos y grabarlos de manera específica en ciertas secuencias. Y esas secuencias, por ejemplo, las podemos ver relacionadas con el movimiento. Cuando aprendemos a tocar una guitarra, cuando aprendemos a caminar, esto se relaciona con frecuencias específicas de diferentes movimientos que tenemos que hacer. Y esto nos puede ayudar a acoplar esas diferentes señales y a lograr aprenderlas, digamos, en esas secuencias. Otra forma en la que esta interacción entre las frecuencias puede ayudarnos es en la comunicación a larga distancia, que como ya les mencioné, se relaciona con permitir la sincronización de diferentes regiones cerebrales a pesar de que estén separadas espacialmente, a pesar de que exista un delay de tiempo entre ellas. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que hacen las frecuencias lentas es ayudar a acoplar la fase de las frecuencias rápidas, sincronizándolas. ¿Listo? Esta es muy interesante y se relaciona con la clasificación temporal de los estímulos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos inmersos en el universo, en la naturaleza, y resulta que de casualidad esta naturaleza sigue una cierta temporalidad, sigue ciertos patrones, y el cerebro es capaz, como está acoplado a ella, de aprovechar esos diferentes patrones y ayudarse con eso a procesar de manera más eficiente la información. Entonces, por ejemplo, de la forma en que nosotros hablamos a través de sílabas, el cerebro puede utilizar esas diferentes sílabas que se relacionan con una cierta temporalidad y ritmo al hablar y acoplarse a ellas, ayudándonos a través de este procesamiento a entender las palabras de manera más eficiente. Por ejemplo, también podemos verlo desde la perspectiva visual. Entonces existen algo que son las sacadas, que es este movimiento que se observa de los ojos. Entonces el cerebro está constantemente mapeando características importantes del ambiente y coordinando esas diferentes características en una representación ordenada, aprovechando, por ejemplo, estos movimientos que se generan en el ojo para ayudarse del procesamiento. Incluso también por ejemplo, en el olfato, cuando olemos algo. Entonces, nuestro cerebro es capaz de acoplarse a los ritmos de la frecuencia en que respiramos y ayudarnos en términos de esos ritmos a procesar qué es lo que estamos observando, qué es lo que olemos en este caso. Entonces, no sé si lo notan, pero a veces cuando se percibe un olor extraño, puede ser, por ejemplo, un olor a gas en la cocina. Entonces, como que la forma en que nosotros olemos cambia, nuestra frecuencia de oler las cosas aumenta, como por ejemplo como lo hacen los perros. Y esto es para ayudarnos a procesar de manera más eficiente esos estímulos. Finalmente, se relaciona con el procesamiento de estímulos a través de las expectativas y predicciones. Entonces resulta que el cerebro no es simplemente una máquina que recibe estímulos y hace algo. No, el cerebro tiene